Vamos a presentar a la licenciada Patricia Ezcurra, desde Argentina. Ella es licenciada en producción de bioimágenes, es parte del staff técnico en hemodinámica y cardiología intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el país de Argentina. Es docente universitario. Ella ha sido autor y coautora de artículos científicos acerca de protección radiológica, también coordinadora líder argentina del proyecto OPRIPALC, optimización de la protección en radiología intervencionista pediátrica en América Latina y el Caribe, con participaciones de la OMS, OPS y el IAEA. También tiene una diplomatura en control de calidad en la práctica de radiodiagnóstico médico. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la licenciada Patricia Ezcurra con su tema Radioprotección en Intervencionismo, una guía práctica. Bienvenida. Muchas gracias a la Asociación Ecuatoriana por Interdetección por la invitación. Realmente es un gusto estar entre tantos colegas, muy importante cada uno de los sectores que tenemos, tanto de lo que era la radioprotección, que abarca muchos lugares de lo que es tanto salud como la parte nuclear también. Bueno, lo que les contaba, soy un poquito híbrida, ¿sí? Soy también desde la parte de radioprotección, voy a charlar un poco, y también desde la parte de licenciada de imágenes como usuaria de los equipos. Entonces eso me permitió traerles a ustedes esta pequeña guía práctica, que son un par de ítems de todo lo que nos tenemos que acordar en intervencionismo, que es la parte de la medicina donde más cantidad de radiaciones estamos utilizando, tanto para el paciente como nos queda a nosotros los POE. Entonces van a ser pequeños tips muy prácticos para utilizar el incentivo para que ustedes empiecen a investigar, y un par de ítems prácticos que a veces en los libros se hace muy difícil de entender, pero quizás alguien te guía desde el lado de que ya lo usó, entonces se va a hacer un poquitito más fácil entender qué es lo que queremos, saber información, pero con un dialecto que podamos entender todos para poder trabajar todos. Si lo que leemos no lo comprendemos, va a ser difícil que lo podamos aplicar. En líneas generales, los objetivos de la radioprotección, me toca hablar de intervencionismo, pero también lo podría hacer a nivel general, es lo que tenemos como objetivo es reducir las probabilidades de los efectos estocásticos. Recuerden que son probabilísticos, realmente es muy difícil chequear si le va a dar algún tipo de mutaciones genéticas, malformaciones, cáncer a una persona si está expuesta a una placa de tórax o a 200 tomografías. Realmente eso todavía no contamos esa información, pero sabemos que baja la probabilidad que aparezcan con la menor exposición a radiaciones. Y el dato más fuerte que tenemos nosotros es evitar la aparición de los defectos determinísticos. Así que estos sí los podemos controlar, estos sí lo podemos evitar, incluso si llegan a aparecer lo podemos detectar y podemos ayudar a que sea lo más leve posible. Si estos sí tienen un umbral de dosis, y en intervencionismo nos ocupamos de lo que es más que nada la parte de piel y cristalinos, ¿sí? Y generan muchos eritemas, cataratas, alopecia. Va a depender, ¿sí?, de la dosis y de cada uno también de los pacientes, ¿no? Y acá teníamos el cartelito de se va sumando dosis, que es lo que hacemos, va incrementando la problemática de la piel del paciente. Si comenzamos con eritema, podemos terminar con una necrosis de úlcera. Este tipo de lesiones en los pacientes generalmente más habituales son las de electrofisiología, que también en la parte de cardiología intervencionista. Y lo ideal sería, estas lesiones no son fáciles de cerrar, porque las lesiones por radiaciones no son lesiones comunes, entonces es muy difícil que el paciente se pueda llegar a curar con esto. Sí va a mejorar, pero si llega a este punto con una dosis tan alta, es difícil que la calidad de vida del paciente, después de haberlos atendido, tengan una mejor calidad. Así que tenemos que evitar a toda costa que aparezcan, ¿sí? Entonces, ¿esto lo podemos evitar nosotros mismos dentro de sala?
con menor dosis de las primario. El concepto ALARA, no hay otra forma, optimizar todo lo que se pueda, desde un inicio del equipo en adelante. Si nosotros no ingresamos los datos correctos en el equipo para que emita la menor cantidad de dosis posible, pero una buena calidad de imagen diagnóstica, porque recuerden que generalmente en intervencionismo hacemos todo con fluoroscopía, y también adquirimos, pero se necesita realmente continuo rayos X para poder los médicos trabajar sobre los problemas que podamos llegar a tener adentro de sala. Entonces, y también recordar que si bajamos la dosis primaria del paciente, también vamos a bajar la dosis ocupacional de nosotros, porque nosotros nos recibimos la dosis secundaria del paciente. ¿Sí? ¿Qué estudios, para los que más o menos no conocen, hacemos en hemodinamia e intervencionismo? Hay mucha cantidad de variedad de estudios y variedad de equipos también. Podemos tener acá las últimas generaciones que tienen los software ya incorporados para bajar dosis y demás. También tenemos los arcos en C comunes de quirófano, que también son utilizados para ciertos trabajos en intervencionismo, que podemos hacer tanto como sin coronariografía, podemos trabajar ductus en pediátricos, podemos hacer válvulas, reemplazos valvulares del corazón percutáneo, podemos hacer embolizaciones cerebrales, colocación de catéter de vías centrales. Hay mucha variedad de estudios, no todos requieren la misma cantidad de dosis, pero sí requieren la optimización. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué es lo básico para saber en hemodinamia el tipo de radiaciones, para saber cómo vamos a cuidarnos? O sea, encontramos tres radiaciones, una de fuga, que es la de la calota, la primaria, que es la de que generalmente esto va al paciente, y a veces también a las manos del operador cuando necesita llegar un poquito más al tema de punción y demás. A veces es inevitable que tengan las manos en el as primario. Y la secundaria, que es justamente la dispersa, y es la que nos da la imagen. Recuerden que vamos a trabajar para que nos den imágenes, es necesario que irradiemos, ¿sí? Pero que lo hagamos de la mejor manera optimizada posible. De la de fuga, ¿cómo nos podemos proteger? Simplemente el cuadrado de la distancia. Nos alejamos, ¿sí? Ya a más de 2 metros, esta parte de lo que es muy baja, las dosis que tienen ya no van a acercar. De las primarios, simple y sencillo, no meter la mano cuando queremos acomodar. A veces el paciente tiene electros y demás, se cruzan los cables y doctor, le corro los cables y siguen emitiendo rayos. Primero separan los rayos, después meten la mano y sacan el objeto extraño que esté en el sector donde tenemos que irradiar, ¿sí? Usar colimadores. Realmente hay que irradiar solo la zona que queremos ver y no el resto del paciente, ¿sí? Eso disminuye un montón. Y la secundaria es optimizar. No hay otra manera de reducir la secundaria, es optimizando, utilizando también los medios de protección personal y los biombos para que no nos lleguen desde forma como personal trabajador las radiaciones secundarias, ¿sí? Y esto es lo que quiero que también les quede en el concepto de qué es lo secundario que tenemos que poner la atención. Es la emitida por el paciente, ¿sí? Entonces, hay diferentes grados de impacto sobre la dosis del paciente. Una cosa es trabajar sobre el tórax, que tenemos mucha espesor para traspasar el paciente, para generar una imagen. Entonces el control automático de exposición va a generar un poquito más de fotones para poder darnos las imágenes. Pero también trabajamos con zonas de extremidades de los pacientes. Entonces quizás vamos a estar 2 horas trabajando con fluoroscopía en un tobillo y va a ser mucho menor la dosis que 5 minutos trabajando en un tórax, ¿sí? Entonces, con el tema del tiempo tengamos cuidado, porque el tiempo también va a depender justamente de los espesores, ¿sí? Entonces, no es solo el tiempo colgado, sino trabajar sobre lo que vamos a irradiar. Entonces, ahí vamos a poder optimizar el equipo, sea un equipo de última generación o sea un de los equipos viejitos, hay que optimizarlo. Y para que les quede más o menos más visual, la idea es que recordemos que los espesores son los que nos va a dar más o menos radiación secundaria, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar en una rodilla, bajar los protocolos del paciente a extremidades. Tratar de que, aunque tenga 24 centímetros, 30 centímetros de espesor del tórax, es diferente a los 20, 30 centímetros de abdomen, porque la diferencia es lo que traspasa los fotones para hacer la imagen. Acá tenemos mucho campo radiolúcido,
donde no quedan los fotones y pasan de largo, entonces no necesitamos tanta cantidad de miliamperes, pero en esta zona donde hay mucha cantidad de líquido, mucha cantidad de imagen de radio opaca, entonces los fotones se van a quedar perdidos en el sector y les va a costar más salir para armar la imagen. Entonces, que el control automático de exposición que dice, mandemos más fotones porque no veo la imagen, ¿sí? Entonces, hay que calibrar el equipo para las diferentes regiones que vamos a estar irradiando en los estudios. También tenemos la parte de hemodinamia, diversidades de software para poder mejorar nuestros estudios. Entonces, y ahí tenemos que saber diferenciar los programas que suben dosis y los programas que los podemos usar y no hay ningún problema que no usan dosis. Entonces, identifiquemos que no todos los programas irradian de más, pero también tenemos que tener en cuenta, si vamos a hacer un hermoso 3D de una cerebral, estamos usando mucho más radiación que para hacer una fluoroscopía común de una mano. ¿Sí? Entonces, este software que se llama STEMBook, que es para hacer el realce del stent colocado al paciente, también usa mucho más radiación de una adquisición normal. Entonces, no es, uy, veamos un montón de fotitos lindas del stent a ver cómo queda para ver y elegir después qué fotito linda quiero, a decir, esto tiene más dosis, hagamos el STEMBook para ver que el stent esté bien colocado y no sigamos sacando fotos porque queremos ver y poner en un congreso alguna foto linda. Entonces, lo ideal siempre es utilizar lo menos posible, pero lo que sea de diagnóstico médico. Tampoco vamos a bajar la calidad de imagen como para que el médico no vea y tarde más en terminar el estudio. La parte de sustracción digital también se usa muchísimo y eso también supera un poco más la dosis que la adquisición normal. Y las herramientas son de análisis. Las herramientas que tiene el equipo de análisis de las estenosis o análisis del ventrículo son programas que tenemos ya con las adquisiciones que tomamos anteriormente. Entonces podemos trabajar sin irradiar. Entonces la diferencia entre uno y otro es que con estos equipos vamos a irradiar más y con estos podemos trabajar sin irradiar. Cada uno tiene su función, pero estaría genial que más colegas sepan diferenciar los software de los equipos y si suben o no dosis. Y con el tema de la dosis, aquí vamos que en intervencionismo tenemos dos estilos, digamos, hay miles cantidad de dosis referidas a radioprotección. En intervencionismo siempre lo que decimos es el punto de referencia intervencionista, que son los 15 centímetros hacia adentro del paciente de lo que empezamos a contar desde el borde de la camilla. Entonces, esa es la dosis que nos dan los equipos en general. Esa es una dosis efectiva, que es lo que nos dice que lo que tenemos en sala es la dosis estimada de pacientes, ¿sí? En general. Pero también, para ser radioproteccionistas y seguir con la parte de dermatología, que es las lesiones tisulares que empiezan a aparecer arriba de los 3 grays, que ya sabemos que aparecen arriba, usamos la dosis pico piel, que esa tiene que ser es una dosis equivalente, es un poquito más específico. Esta es un fiel radiocrómico, no es fácil de conseguir esto, simplemente es a modo ilustrativo, realmente son placas muy caras y difíciles de conseguir si tenemos que hacer paso a paso esto, pero bueno, en algún momento vamos a tener un poquito más de tecnología. Dosímetro sobre piel, pero esto también generaría molestias en las imágenes para saber el pico piel del paciente, porque vamos a estar trabajando sobre el paciente. Y hay algunos equipos que ya, de algunas empresas, tienen un software un poquito más específico, donde nos indican, además de lo general del punto de intervencionismo, también nos genera una dosis pico piel, entonces podemos hacer un seguimiento del paciente un poquitito más acorde a las lesiones ¿sí? Y recuerden que el tubo está abajo de la mesa y esta es la espalda del paciente y cada una de estas vueltas son todas las proyecciones que nosotros hacemos y vamos colimando. Y hay algunas que se van solapando, ¿sí? Hay varias veces que adquirimos en una misma posición y esa región del cuerpo del paciente va a tener más radiación que el resto de los lados. Por eso es tan difícil sacar una dosis en intervencionismo, porque movemos muchísimo el arco por toda la espalda del paciente y la dosis se va a dispersar por toda la espalda. ¿Sí? Si no tenemos algún registro de esto, es bastante difícil decir cuánta dosis
tuvo en este cuadradito de piel. Por eso lo hacemos un estimativo general para poder trabajar con una dosis estimativa del paciente. Y si nos pasamos de dosis, ¿cómo sabemos? Esa es una pregunta que en sala es tremenda. ¿Cómo sabemos? Y bueno, después que vemos la dosis, ¿qué pasa? Bueno, esto me llevó años, aunque parece muy fácil esta flechita, me llevó años de transcurrir y generarlo. Primero y principal, se tiene que documentar. Si nosotros no empezamos a anotar cuáles son las dosis del paciente, nunca nos vamos a enterar que el paciente tuvo más radiación o menos radiación. Si no anotamos, no vamos a poder ver si nos vamos a pasar o no de la dosis indicada que tenemos. Yo, por lo general, lo más fácil de trabajar es el kerma, también se puede trabajar el PDA, y varios factores. Esto es lo más rápido que tenemos nosotros en la sala. Si tenemos ayuda de los físicos médicos, realmente ahí podemos tener un poquito más de variedad para elegir qué usar. Lo que tenemos en sala es esto, y esto se puede generar. Cuando analizamos después la parte de la dosis del paciente, una vez que ya lo guardamos, empezamos a ver que quizás tienen más de 3 Gray, pero como dijimos que el punto de referencia no es los 3 Gray en pico piel, vamos a, internamente hicimos con 2 años para llegar a este acuerdo con varios colegas internacionales. Entonces, en 3 Gray, que nos marca el equipo en una sola proyección, lo derivamos al dermatólogo. Y si tiene 5 Grays en total, lo derivamos al dermatólogo especialista. No somos nosotros los intervencionistas los que miramos la piel del paciente, porque no estamos capacitados para evaluar esa lesión. Lo que sí estamos capacitados es para detectarlo y derivarlo con el médico que sí puede ayudar a nuestros pacientes. Con respecto a la dosis de nosotros, los POEs, los que estamos adentro de sala, es simplemente lo mismo que lo anterior para el paciente. Nosotros tenemos que enfocarnos en reducir la radiación secundaria y automáticamente todo el resto es más fácil porque va a haber menos radiación que nos llegue, ¿sí? Entonces, tenemos la radiación efectiva del cuerpo entero y las de equivalente, que son las de muñeca y cristalino. Lo vamos a hacer a un seguimiento en CIBER, y por lo general los dosímetros se leen de forma mensual y tienen una correlativa anual, ¿sí? Los dosímetros se colocan en la muñeca izquierda del operador, abajo del chaleco del lado del bolsillo izquierdo del ambo, arriba del protector tiroideo, y a veces hay otro extremo de lo que son las cristalinos, ¿sí? Eso depende de cada país y reglamento, por lo general mínimo son 2. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la radiación secundaria en sala? Principalmente es no saber elegir el protocolo, el inicio del paciente que vamos a hacer y la región a estudiar. A veces te dicen, vamos a entrar un paciente, tiene 120 kilos, setean el equipo con 160. Y realmente lo que le vamos a hacer es una fístula en un brazo. Eso significa que lo que vamos a trabajar es vamos a trabajar con un espesor como si fuera una rodilla, mucho menos. Aunque el paciente pese 120 kilos, no hay que setear el equipo en 120 kilos, sino hay que setear el equipo para que nos dé buena imagen en la región que vamos a irradiar. Bueno, esto es lo mismo con un poquito más gráfico, la diferencia que hay entre este 120 y este 120. La falta de colimación aumenta muchísimo la radiación secundaria. ¿Por qué? Porque hace un festín de radiación secundaria cuando no colimamos. Las primario hace mucha interacción en las células de agua, entonces va a ser mucha más la cantidad de radiación secundaria que si colimamos y solo irradiamos la porción del cuerpo que queremos ver y dejamos este espacio sin estar irradiándolo y motivándolo a dar más radicales libres y más radiación secundaria. ¿Sí? Aparte de mejorar la calidad de imagen, mejora muchísimo y disminuye la radiación secundaria. También lo que disminuye muchísimo es acercar el FLAP al paciente. Recuerden que lo que queremos ver de la radiación secundaria es justamente impactar en el detector para darnos la imagen. Si el detector está lejos, el equipo tiene que sumar un montón de fotones más para poder dar la imagen. Entonces, si lo acercamos, no tiene que empezar a sumar más fotones porque realmente ya llegaron para poder hacer la imagen. Con respecto a los
Elementos de protección personal de hemodinamia hay un montón, hay mucha variedad. Tenemos los operadores, pueden usar los chalecos que vienen de frente, porque generalmente no se giran estando trabajando como los rotantes, ¿sí? Que los enfermeros, los tecnólogos que estamos paseando por la sala continuamente, entonces nos generamos a veces trabajar a espaldas del paciente, que justamente es donde está la radiación secundaria. Entonces esta parte sería ideal utilizar este tipo de chalecos de espalda que tiene la parte de la espalda protegida, ¿sí? Si vas a estar siempre del lado de frente al paciente, con este tipo de mandiles podés estar tranquilo. Con respecto a los protectores tiroideos, los protectores tiroideos hay de mucha variedad. Lo más importante es que cubran justamente la tiroides. Hay algunos que tienen un hueco tan enorme que vos te lo pones, pero no está protegiendo la tiroides, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Los lentes plomados, lo mismo. Si tienen la ventanita de costado, sería ideal, y si no, los que tengan. Siempre son muy pesados, difíciles de usar, se empañan, pero créanme que es mucho mejor que tener cataratas más adelante. Con respecto a los gorritos, muchos han, en los congresos anteriores, el tema de los gorros, el tema de los CA por intervencionista en cerebro, la parte izquierda, todavía se está estudiando. Hay muy poca información, o al menos recatada, de lo que es en el uso escrito, ¿no? Siempre hay mucha charla entre todo lo que tiene que ver los colegas, pero no hay nada escrito, con una población más importante que 5 pediatras. Así que el uso, ¿sí?, de los gorros todavía no está tan específico, pero los que podemos también no usarlo, podemos también tratar con el tema de las mamparas. Sí, quizás algunos no tienen en centros estos mandiles, también lo que podemos hacer es utilizar la mampara, y la mampara hace que disminuya muchísimo más en toda esta parte de esta región. Sí. En el tema de los guantes plomados realmente son bastante molestos. Hay unos colegas de Chile que hicieron un estudio y sube mucho la dosis cuando el doctor está tratando un lugar de punción y demás, y tiene que exponer parte de los dedos. Generalmente sube mucho la dosis, y realmente no estarían siendo, por lo menos, favorable el uso ahora en la parte intervencionista. Con el tema de los blindajes, hay muchos de diferentes tamaños, colores, diversidad. Lo más importante es que tengan la pollera hacia abajo, que es donde está el tubo, ¿sí? Con esto reducimos un montón la radiación dispersa. Y las mamparas, estas son las mamparas, que algunas tienen cortinas, que es más fácil de poner hacia arriba del paciente, y otras tienen un huequito, que estas son un poquito menos seguras, porque por acá todavía sale bastante radiación dentro de lo que es la zona de contacto con el paciente. Y estas mamparas son un poco más prácticas para los anestesiólogos. Pues nosotros a veces tenemos un lugar donde estamos los operadores de este lado, los rotantes que vamos atendiendo desde la parte asistencial, entre la parte de monitores y medicación, y desde las cabeceras siempre están a veces los anestesiólogos, y ellos generalmente no usan protecciones, sí las de chalecos normales, pero se quedan adentro de sala por alguna eventualidad. Entonces, si ellos no tienen que estar adentro del campo, pueden estar detrás de la mampara y bajar también muchísimo la dosis ocupacional de los anestesiólogos. En cuanto a los cuidados de los chalecos plomados, la limpieza es algo que me preguntaron mucho siempre. El tema de la limpieza es emplear movimientos en una sola dirección, porque si empleamos en ambas direcciones, lo que hacemos es dañar la goma plomado que tiene adentro, y empezamos a hacer grietas y fisuras, ¿sí? Entonces, si lo hacemos en una sola dirección, minimizamos ese tipo de daño al material interno. Usar los líquidos autorizados por infectología, ¿sí? No pongan cualquier material de limpieza que se les ocurra traer y decir, uy, qué lindo quedó, porque los materiales pueden perjudicar tanto a la salud del paciente, a la salud de nosotros, y la integridad de los equipos plomados, ¿sí? Dejar secar una vez que lo han limpiado, y recién ahí volverlos a tender en las perchas, ¿sí? Un chaleco que esté manchado y contaminado con fluidos del paciente no se debe volver a poner otra vez en la percha al lado de los otros, simplemente sacarlo
bien extendido y dejarlo a limpieza, ¿sí? El guardado siempre, siempre es bien extendido, porque en cuanto se dobló, en cuanto vamos a generar grietas. Vamos a amontonar uno arriba del otro, porque empiezan a hacer fisuras, ¿sí? Y no perforar, porque he visto también que cosen los nombres o identificaciones de cada uno de los chalecos del lugar y están generando roturas dentro de la goma ploma, ¿sí? Y en la parte de lo más controversial es el tema del vencimiento de los chalecos. El vencimiento, simple y sencillamente, es un producto que es para uso en lugares médicos, así que el producto tiene que tener sí o sí una variabilidad y un reglamento de uso, ¿sí? Entonces, las empresas que lo realizan tienen que tener una referencia, una etiqueta de tiempo de vida útil, que no significa que nosotros tengamos una etiqueta de un chaleco con 2 años y tiremos ese chaleco que en 2 años quizás no tuvo ninguna rotura y está en perfectas condiciones, sin hacerle un sistema de pesquisa a través de fluoroscopía. Quizás eso genera un poco más de tranquilidad en lo que es el uso, y en esas pesquisas, ¿qué es lo que podemos usar? Justamente la parte de roturas, ¿sí? O sea, las roturas por el peso, ¿sí? Que está en la parte de los hombros, las costuras que se van cayendo de la parte que ya son un poquito más viejos, ¿sí? Entonces se empieza a despegar la goma plomada, pero no la tela de arriba. La homogeneidad de la composición de la goma plomada. Todos estos agujeritos que tienen es porque tenían globitos y no eran totalmente homogéneos, o sea que por ahí no estaba cubierto de la parte de plomo. Y grietas, ¿sí? Estas grietas por doblarlos, dejarlos guardados. Esto es lo que nosotros tenemos que detectar para saber si nuestros chalecos en el día a día son útiles o no. La etiqueta es simplemente algo que las empresas necesitan colocar porque es un producto que tienen que vender y los reglamentos indican que tienen que tener vencimiento. Entonces, si entendemos que esto es lo que tenemos que seguir, vamos a entender que los chalecos se pueden usar si vemos que están en condiciones, ¿sí? Y para ir cerrando un poquito y no marearlos tanto con la info, analizar el resumen de dosis del paciente es bastante difícil porque nadie te los explica, a veces los tenés, a veces no los tenés, y es muy difícil que de unas buenas a primeras uno entienda tanta cantidad de números y demás, pero creo que con estos datos va a ser sencillo. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? El tiempo, ¿sí? El tiempo de cuánto duró la fluoroscopía del estudio. Esto es una angioplastía infrapatelar, ¿sí? Debajo de la rodilla, y tenemos un carga acumulada total de 326 miligramos, ¿sí? Y un total de RAM de series de 56. Y acá tenemos algo que muchos no interpretan, pero estaría bueno compartirlo y que puedan interpretar. Toda esta cantidad de imágenes documentadas no son adquiridas, son imágenes también guardadas con fluoroscopía. Hay ciertos equipos que podés guardar la fluoroscopía y eso significa que no necesitas adquirir y sumar dosis de adquisición para la imagen que ya tenías con una fluoroscopía. Entonces esto te dice cuánto adquiriste y estas son todas las que guardaste y adquiriste. Entonces quiere decir que este estudio estuvo optimizado. Y quiero que vean un poquito también de este lado que esto es el total de fluoroscopía, ¿sí? Porque muchos hablamos de el Stenbus hace mucha cantidad de dosis, el software de sustracción digital hace dosis, todo lo que es adquisición hace dosis, pero ojo que la fluoroscopía en determinado tiempo también suma muchísima dosis. Acá tiene más dosis la fluoroscopía que la exposición, ¿sí? Entonces no nos dormamos en los laureles con el tema de no importa fluoroscopía, es menor radiación, porque realmente influye muchísimo también en la dosis, ¿sí? Y para que vean la referencia entre uno y otro, es una CCG normal, que tardamos 1 minuto con 36, que es lo de 1 minuto a 2, es lo que se tarda en una CCG completa, y de miligramos de dosis, tardamos con 162. 162, si ven al revés, 300, ¿sí? En hora casi y 40,
de fluoroscopía y tenemos 1 minuto y ya casi tenemos el doble. Entonces, ojo con los tiempos, ojo con qué parte del cuerpo vamos a irradiar y qué protocolos vamos a usar con los pacientes. Acá nosotros siempre iniciamos con las adquisiciones bajas, y si el paciente tiene una imagen que el médico no puede llegar a ver para evaluar, para ayudar en su diagnóstico, recién ahí se eleva la dosis de exposición. Pero siempre se inicia con los equipos todos optimizados, y esta última partecita de la información que tienen algunos equipos, también nos dicen en qué parte, ¿sí?, de cuál de todas las angulaciones que estuvimos trabajando generó mayor dosis en piel al paciente. Entonces acá tenemos una idea de qué parte de la espalda indicarle a la dermatóloga que revise cuando nuestros pacientes se pasan de los 3 grades. Estos son los links oficiales que les dejo, que generalmente toda la información que saco siempre van a ser de este tipo de instituciones. Busquen todas las referencias que quieran en YouTube y todo lo que quieran, pero siempre fíjense que la información sea de lugares adecuados, de instituciones adecuadas con la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Patricia Ezcurra por su intervención. Bueno, damos la apertura, tal vez alguna pregunta que quieran hacer los participantes de esta conferencia. Buenas tardes. Gracias, Patricia. ¿Me podría decir qué tipo de intervención hace que se llegue a una dosis de entre 3 y 5 grays, que es una dosis extremadamente alta? Sí, por lo general, la dosis que se llega a eso puede ser prácticamente las embolizaciones, ¿sí? Las embolizaciones de, puede ser hígado, de cerebro, donde quieras que aparezca un tumor. Eso es muy difícil de solucionar en pocos minutos, entonces que usas mucha sustracción digital, usas mucho tiempo, estás muy pendiente, eso te va a subir mucho la dosis. Electrofisiología. Un estudio de electrofisiología te suma muchísima dosis, a veces porque generalmente también pasa que en la parte de electrofisiología no están tan habituados con los detalles de, por ejemplo, levantarle el brazo al paciente para que no quede en la angulación del haz que está sumando espesor, y si le levantas el brazo, el CAE empieza a bajar los fotones, entonces no llegaría a lesionar al paciente. Todo lo que sea con tratamientos, sí, que son muy específicos de lo que sea intervencionismo, a ver cómo explicar, pues son varios equipos, tanto de neuro, tanto de aorta, todo lo que más genera es la complicación clínica del paciente y las características del cuerpo del paciente, por lo general. Además de el equipo que tengas, ¿no? Porque la tecnología también juega mucho a favor o en contra de las dosis, porque si tenés un equipo que no podés optimizar, un pacientito que es bastante gordo y una lesión que realmente técnicamente es muy difícil de solucionar para los profesionales, van a tardar un tiempo más en poder solucionarlo, y ese tiempo obviamente que te va a dar una dosis alta. En general, en estos momentos los equipos son muy optimizados y realmente han bajado la cantidad de lesiones que hemos tenido hasta hace unos años atrás, con todo lo que tiene que ver con este tipo de intervenciones. Pero realmente lo que también pasa es que estas lesiones a veces no se ven porque aparecen de forma tardía, ¿sí? De forma latente. Le hicimos a un paciente una colocación, por ejemplo, 5 stent, que duró, no sé, 3 horas, y realmente por ahí no lo vas a ver en el momento, pero a los 6 meses o al año puede llegar a tener la lesión en piel. Por eso es importante detectar el tema de la medición, y que lo vea y lo siga,
un dermatólogo especializado en radiolaciones, porque quizás en el momento no vamos a ver cómo lo vemos en radioterapia. En radioterapia vemos cómo quemamos al paciente, porque vemos el colimador, porque la dosis alta y es dosis altas en piel. Nosotros lo que tenemos es una dosis alta en general. Y lo que llegamos a piel es lo que podemos estimar a lo que teníamos. Entonces, no es que son muchísimos estudios los que tenemos con alta tasa de dosis, pero hay patologías específicas que realmente necesitamos seguir trabajando y no vamos a cortar de arreglarle la coronaria al paciente por decir, bueno, tenemos 2 grades más o menos, pero sí estar atentos a que todo extensión o todo software que usemos para poder ver mejor nos va a cobrar en el tema de dosis paciente y en el tema de radiación secundaria. Gracias. Entonces, llevar registro del paciente con su dosis es importantísimo. Es lo que Sí. te va a dar la ventaja de poder decir, ok, yo en este paciente, o qué pasó, también podés justamente eso, optimizar y ver tu trabajo. Entonces, a veces el mismo paciente o las mismas características de lesiones en diferentes equipos operativos te va a dar dosis diferentes. Entonces, ¿qué pasó? No usaron colimador, no bajaron el flap, no hicieron muchas cosas de lo que el otro equipo optimizó, y tenés la misma tecnología, pero diferentes operadores. Entonces, si no están formados todos iguales, también vas a tener mayor dosis. La dosis, por lo general, es por la falta de información y por la falta de optimización. ¿Sí? Porque si bien a veces son muy extensos los estudios, pero si los optimizas a todo lo que puedas, es muy probable que no llegues, y si llegás muy, muy al borde, y no llegan a ser tan avanzados. Esas lesiones que nosotros veíamos, por lo general cuando se usaba los equipos a toda máquina, y nadie veía todo este tema de la dosis. Y ahora se está trabajando mucho con niveles de referencia, diagnóstico, entonces se trabaja en base a que, ok, tenemos nosotros cierto grupo, como hoy te decía, una CCG, una cinecoronariografía, en tiempo tenés entre 1 y 2 minutos, lo normal en una estadística, y en dosis entre 250 y 300 miligray, en lo que es algo general, normal, de un estudio. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque hicimos la documentación, nos juntamos, esta es la parte de los niveles de referencia que tenés. Si vos no juntás la información, no las escribís, no las verificás, no la analizás, jamás te vas a dar cuenta. Yo he escuchado a muchos médicos que dicen, jamás en mi vida irradié a ningún paciente, nadie, porque no los viste. Terminaste tu estudio, no sabes cuánta dosis le diste. Claro, como no aparecen las marcas rojas, como te decía, en radioterapia, no te vas a dar cuenta si te hubo lesión o no. Entonces, porque no le diste seguimiento y porque no tuviste idea con cuánto se fue de dosis el paciente. Efectivamente tenemos algunas preguntas. Bueno, Eduardo Valenzuela tiene alzada la mano, le damos paso para que pueda hacer su pregunta. Muy buenas tardes, gracias Alexander, un placer. Patricia, un gusto, felicitaciones por la ponencia. Mi pregunta es sencilla, dependiendo del estado del equipo de protección personal, ¿qué indicadores nos darían para poder saber si es que ese equipo todavía sigue apto para poder utilizarlo? O sea, independientemente tal vez de la fecha o de expiración, de expedición. Entonces, obviamente, si lo encontramos en mal uso, simplemente no está apto. Pero si es que está en buen estado, pero la fecha de caducidad de ese equipo ya vence, o sea, ¿cuál sería eh, tal vez lo ideal, ¿no? Para poder saber si ese equipo nos está protegiendo contra las radiaciones ionizantes. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, los chalecos plomeros, como te decía, por lo general, el miedo que genera esa etiqueta es increíble, porque bueno, la etiqueta realmente es lo que todos vemos y estamos al dentro. ¿Qué es lo que te va a permitir a vos saber o no si ese chaleco atenúa lo que tiene que atenuar con la cantidad de plomo o aleación de plomo que tiene? ¿Será 0,25 o 0,5? Si querés hacer una prueba y tenés un físico médico amigo que tenga una cámara, podés poner
un bidón de 20 litros de agua bajo la fluoroscopía, ¿sí? Eso te va a generar radiación secundaria. A 50 centímetros pones el mandril, y atrás de ese mandril vas a poner la cámara de ionización. Entonces, ahí vas a darte cuenta cuánto es que pasa la radiación o cuánto es lo que para la radiación. Eso no lo podemos hacer en la sala porque no tenemos equipo para hacer eso, ¿sí? Esa es la única manera de saber si la atenuación sube o no, ¿sí? Va o no. La parte más práctica, que es lo que comentaba hoy, que es todo lo que tenemos, lo ganamos abajo, y lo que vemos es la integridad. No vamos a poder controlar en ese caso la absorción, o sea, no vamos a poder saber si pasa el 90% o si pasa un 70% de la radiación, ¿sí? Lo que vamos a saber identificar es que no tenga la rotura, que la goma plomada esté en todo su borde y que no tenga, porque la tela de arriba la tenemos puesto todo, pero quizás todo abajo sientas que está todo arrugadito y el plomo está abajo y vos arriba lo único que tenés es una tela. Entonces, cuando vos pones los chalecos abajo del fluoroscopio, siempre que lo hagas, hacelo siempre de la misma manera, usa un solo protocolo. Pone fijado cuánto usaste de kilovolt, cuánto usaste de miliampere, la altura de la mesa, sacá, la mesa tiene que estar sin el colchón, sacale el colchón para poder pesquisar mejor. Y anotate eso. Entonces, siempre volvelos a chequear con esas mismas características. Entonces, vas a poder tener tus controles y vas a poder decidir si le decís a la parte administrativa que tenés que cambiar el chaleco porque tiene roturas donde puede pasar la radiación y podría causar un efecto bastante complejo, o simplemente decir, ok, este chaleco tiene un montón de años, pero está impecable porque lo cuidan, porque entonces eso también genera, primero, seguridad a nosotros, que saber que el chaleco que lo tenemos puesto nos está cuidando, primero y principal. Y segundo, que es lo que te está dando, le está ahorrando material y dinero al hospital o al cenar, porque no es fácil, porque sale muy caro, comprar chalecos plomados cada 2 años o cada 5, como dicen las etiquetas. ¿Sí? Sí, realmente es ilógico si el chaleco funciona. A veces vos tenés un chaleco que compraste en 2 meses, quizás no era tan buena calidad, se te rompió. Y quizás compraste un chaleco que era más caro, pero era de buena calidad y te dura 15 años. ¿Sí? Entonces, lo que es el chaleco, y para quedarte vos seguro de que lo que estás usando realmente no te estás irradiando, vos vas a tener igual tu dosímetro abajo del chaleco, ¿sí? Ese dosímetro abajo del chaleco, por lo general, siempre da 0, ¿sí? Pero no es porque da 0 porque realmente no funciona, sino porque estás recibiendo una dosis menor a 0.020 milisievert, que es lo que detecta el dosímetro que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si tu dosímetro de abajo del chaleco, después de un mes de trabajo, te sigue dando 0, es porque te irradiaste menos de 0,20 milisievert. ¿Querés hacer una prueba para ver que ese dosímetro te diga que realmente sirve y no es que siempre da 0? Preguntale siempre al jefe de sector que podés hacer una prueba, irradiate uno, identificalo, avisale al jefe que lo vas a irradiar, y te vas a dar cuenta que ese que vos identificaste, recordá que vienen 2 meses generalmente de atraso las lecturas, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que sí tiene número, empieza a elevar si lo pones abajo. Pero avisá, porque puede haber problemas legales si tenés una sube de dosis. Entonces, si tu dosímetro personal, que lo usás siempre debajo del chaleco como corresponde, el de arriba arriba y demás, te sigue dando 0, el chaleco que usas y la distancia que usas y la optimización que utilizas para tu trabajo está en lo ideal. Si tenés más dosis, vas a tener que ir viendo qué es lo que está pasando. Puede ser que el equipo esté descalibrado, los equipos hay que hacerle los controles de calidad anuales, ¿sí? Y esa es la verificación de que a través de los físicos médicos nos digan que la dosis que está impartiendo el equipo que me dice que da, es la real que da. A veces los equipos pueden dar 300, a vos te marca 300 y está dando 700 de miliampere. Pero eso es la única manera de controlarlo es con la cámara de ionización. Y el control de calidad anual, por eso es importante. ¿Sí? Por eso es importante también el control de calidad en los monitores de la imagen.
¿sí? Porque si no tenés buena imagen, también los médicos que hacen, subime la dosis porque no veo. Entonces, si vos no tenés una buena calidad de imagen, también vas a subir dosis. Entonces, es toda una cadena de cosas que se van desencadenando y todo termina en lo mismo, optimizar y entender que a veces hay parámetros que, como este, que es una etiqueta que todo el mundo realmente lo frustra, porque ver que te dicen esto está vencido y lo tengo que usar, es como decir, y sabiendo que las radiaciones tienen estos efectos realmente cuesta, pero lo bueno es esto, que uno tiene que ser coherente con la información que tiene y realmente hacer estas pruebas. Fíjate, hay un montón de protocolos que podés buscar, y lo más sencillo es lo que te dije, pero probá, hacé, fíjate, siempre con el tema del jefe de servicio que entienda y que sepa qué es lo que estás haciendo, porque jugar con la dosis y los dosímetros es complicado. Metelos abajo del fluoroscopio y fíjate si tienen rayas, si tienen fisuras, es increíble lo que vas a ver, y vos decís, lo estábamos usando como si fuera perfecto y no estaba, y al chaleco que menos confianza le tenés, ese es el que está más impecable. Muchas gracias, Patricia. No, por favor. Muy amable. Bien, tenemos un par de preguntas más. La primera es de Caterine Parra, que levantó la mano también. Si puede plantear su pregunta, por favor. Hola Patricia, buenas tardes, qué gusto. Gracias, Hola, Alexander, ¿qué tal? Sabes, Patricia, te quería consultar sobre la diferencia que existe entre un equipo, un arco en C, con el angiógrafo propiamente, puesto que en sí, en funciones podemos hacer varios procedimientos en ambos equipos. Y la otra pregunta a la par es como que si es que las consideraciones de seguridad radiológica en ambos equipos, tanto en el arco en C como en el angiógrafo, deberían ser las mismas, puesto que aquí, bueno, por un tema de normativa, pues son un tanto diferentes. Eso, Patricia. un gusto, sí, entiendo porque en varios servicios se trabaja con varios equipos, como mostré. Por lo general, el angiógrafo es un arco un poco más grande con otras características, pero lo que tiene diferente es que quizás tiene más software donde podés utilizar un poco más de dosis o podés minimizar, te permite y te da más información de quizás un arco en C, la lectura de las dosis, como habíamos visto en el cartito del paciente, quizás no la tenga, no te la entrega. Y entonces vos decís, Juan, ¿qué dosis? ¿Cómo analizo al paciente? Bueno, a veces hay un cuadrito que hizo hace un tiempo el doctor Tusset, donde se hace una ecuación de los kilovolts, los miliamperes, el tiempo, y más los espesores, y más o menos te da un indicio de cuánto podrías irradiar con ese arco en C. Entonces ahí tendrías la idea. La diferencia entre uno y otro es la capacidad que tenés de información, y quizás también un poquito reducido el tema, por ejemplo, el flat, si es un arquito ese que no tiene el identificador que baje, siempre vas a tener la misma altura de la mesa. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Como no baja, vos vas a subir al paciente para que esté pegadito al detector, ¿sí? Si podés, si se puede, eso sería genial y te está ayudando a bajar dosis. En lo que es el angiógrafo baja, ¿sí? Ese tipo de diferencias que tienen entre un arco en C y un angiógrafo ayuda a disminuir la dosis, pero si esto lo tenés fijo y no baja, trata de siempre subir la mesa del paciente y que toque arriba lo más que pueda. Eso va a hacer que la secundaria llegue rápido al detector y te genere menos radiación secundaria, ¿sí? Las limitaciones de cada equipo, realmente tenemos mucha variedad, pero lo principal es lo general de todos, es ingresarte vos los datos en los protocolos que tengan. También los arcos vienen un poquito más reducidos en protocolos, vienen 2 o 3 protocolos y no hay mucho más. Quizás en el otro tenés más para elegir. Bueno, de los poquitos que tengas para elegir en lo que es el arquito en C, siempre vos inicialo y decile al equipo lo que vas a irradiar, ¿sí? Por ejemplo, a veces tienen la parte donde dice los kilos del paciente,
y dice, al lado dice bebé, dice nene, pero lo que está especificando ahí son los espesores. Entonces, si vos vas a trabajar en un brazo, ¿sí? Haces una fístula y tenés que trabajar en un brazo, setea el equipo en la parte donde tenga menor espesor, que son la de 5 kilos, que son de un bebé. Entonces, aunque vos estés poniendo al equipo que tenga bebé, pero lo que le estás haciendo es que va a irradiar lo que le irradiaría en un bebé, que es un brazo. ¿Sí? Entonces eso a vos te va a dar una ventaja enorme en la dosis, al médico le da una imagen perfecta y puede trabajar, pero con eso vos reduciste un montón de dosis. Y quizás también no era un angiógrafo que tiene el salvataje de la fluoroscopía y un montón de cosas, pero analizar tu arco en C, todas las marcas son diferentes, el manual del equipo, si no lo puedes conseguir, bájatelo en PDF de algún lugar, y eso te va a dar mucho dato de lo que vos vayas a poder hacer con ese arco en C. Así que no te limites, a todo lo contrario, estudialo, fíjate, maniobra con lo aprendido y con lo que podés tener de todos los protocolos se pueden aplicar, pero a veces no podemos aplicarlo perfectamente como está en el libro, lo vas a tener que readaptar a tus equipos y tus pacientes, y eso es lo más importante de radioprotección. Nosotros aprender a adaptar la idea que tiene de recomendaciones internacionales a lo que tenemos nosotros en sala. Entonces ahí vas a poder ir trabajando y vos misma mejorando los protocolos. Así sea que un día alguien colimó un poquito más porque vos avisaste que colimaran, que sea mejor, ya ahí redujiste dosis y tenés el mismo equipo que tenías, que no baja el flat y demás. Y siempre buscarle la vuelta a las recomendaciones de lo mismo que tenés, cómo aplicarlo al equipo que tenés enfrente y a tu paciente. Lo más importante es tu cerebro. Tu cerebro es el que optimiza y tu cerebro es el que le va a encontrar la vuelta con los datos que tenés de todas la parte de las páginas que mostramos, y lo podés optimizar, de alguna manera lo optimizás. Y lo poquitito que puedas optimizar ya es un montón. Claro, o sea, en principio físico me refería, es básicamente lo mismo, independientemente de las limitaciones. Entonces, por ende, las seguridades o las cosas que debemos considerar dentro de la parte de seguridad radiológica deberían ser las mismas en ambos casos. Solo era eso, Patricia. Gracias. Bárbaro. Genial, sí. Acordate que también tenés la diferencia que los controles desde el equipo de angiógrafo están a los pies, y acá los controles vos estás con la mano aferrada al equipo y vos estás mucho más cerca del tubo y del paciente. Entonces ahí también tenés que poner los parámetros, porque el técnico trabaja muy pegadito a la parte de radiación secundaria porque no tiene los controles que tiene el angiógrafo. Entonces tenés que optimizar lo más que puedas, y si podés dejar la angulación y retirarte unos pasos hacia atrás cuando irradian, sería lo ideal. Gracias, Patricia. Mira. Pues bien, tenemos dos preguntas más. La primera de parte de Francisco Enríquez, que cuestiona lo siguiente: ¿cuál es la reacción de los colegas ante estas dosis? Me refiero, debo suponer, a las de la dosimetría que se presentan, ¿no? Las dosis umbrales de los pacientes, las dosis, la de las lesiones, ¿a eso se referían? ¿Será, Francisco, si nos aclaras un poquito mejor a qué debe tu pregunta? Gracias por bueno, primero a los organizadores y luego por esa charla bastante sentida. Quiero decir esto, sentida. ¿Por qué sentida? Porque es parte de una persona que maneja los equipos y maneja la protección radiológica, y eso no es lo común. ¿Cuál es el sentir de los médicos, de los colegas, el momento que se dan cuenta que ha salido 3 miligray después de un estudio, después de un análisis, después de un diagnóstico o de una cirugía, obviamente, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Qué has sentido tú? ¿Qué han sentido ellos? ¿Se asustan? ¿Lo toman así nada más? Mira, al principio me costó
llegar a un nivel de que el umbral que teníamos con la decisión de qué parámetros vamos a tomar. Entonces, por lo general, para los niveles de referencia internacionales, usamos el PDA, el producto dosis área, como general de dosis. Pero eso, entre una cosa y la otra, práctico adentro de sala, es mejor el Kerman-Aire para por lo menos lo más práctico que yo encontré, porque se ve el número automáticamente, se ven los miligray, y ojo que hay equipos que diferentes marcas son miligray y otros son microgray. Unos son miligray por centímetro, el otro son microgray por metro cuadrado. Entonces también hay media disparidad entre las marcas con las magnitudes. Hay que tener cuidado y leer bien las magnitudes de cada uno. Al principio los médicos sabían que se apoyaban, justamente he tenido mucho apoyo del jefe de servicio, si no es imposible que el resto del equipo siga una indicación de un paramédico. Pero en este caso al principio lo que hacían era mirar mucho el monitor, cosa que antes no lo miraban. Porque hay alguien que estaba mirando si se pasaban o no de 3. Entonces, en ese momento de que sabían que alguien estaba mirando, empezaban a bajar el flat, empezaban a modificar cosas. Entonces, solo por el hecho de que alguien nos está mirando, empezaron a optimizar muchísimo más de lo que ya estaban optimizando antes. Y después, lo que pasó es que cuando se pasaban, automáticamente venían como que, uy, nos pasamos, ¿qué hacemos? Lo atendemos ahora, lo pasamos. Simple y sencillo también fue trabajar con ellos, es que ellos no asusten tampoco al paciente, que no se asusten ellos, que hicimos lo que teníamos que hacer. Realmente nosotros trabajamos generalmente con infartos, en la gran mayoría, ¿sí? Y lo sacamos de un infarto, si no lo sacamos del infarto tampoco vive el paciente, o sea, literalmente tenemos que trabajar para que viva. Y cuando lo sacamos al paciente de esa situación y trabajamos con dosis alta, tenemos que avisarle que por más que optimicemos todo, a veces tenemos que pasar de dosis, pero que lo seguimos cuidando, ¿sí?, al paciente. Entonces ellos aprendieron a comunicarse con el paciente, en decirle que tenemos un protocolo de profilaxis y que los dermatólogos en una semana lo iban a ver para que quedar todos tranquilos, ¿sí? Pero no a avisarles que quemamos el paciente. Lo único que no tenés que decir es que quemar es el paciente, nos quemamos todos. El tema de las alarmas es trabajar mucho con la comunicación y entender que tenemos un plan para que todo tenga su seguimiento. Entonces, ellos entendieron que la dermatóloga no les iba a venir a decir que eran unos nefastos porque se pasaron de dosis, sino le iba a consultar cuál fue la dificultad y cómo te puedo ayudar, cómo hacemos el seguimiento del paciente. Fue un trabajo arduo. Al principio tenían temor de que el paciente rechazara la interconsulta con dermatología, ¿sí? Eso fue el temor más grande que tuvieron. Así, bueno, si le digo que me pase de dosis, me va a querer hacer un juicio por mala praxis, ¿sí? Es lo primero que piensan los médicos cuando uno le está comunicando el tema de las dosis y las lesiones en piel, ¿sí? Cuando uno implementa todo este conocimiento, cuando les explica que lo que estamos haciendo es justamente evitar esos legales de mala praxis, porque en realidad vos sabés que estás con radiaciones, sabés que tiene un costo usar las radiaciones, que el costo fue salvarle la vida, pero no lo podés dejar así. Como vos ya sabés que va a pasar, lo dejás que otro especialista lo siga y que en paralelo esté cuidado. Entonces, cuando los médicos entienden que vos la herramienta de seguimiento del paciente con el dermatólogo es también una herramienta legal, se quedan mucho más tranquilos y, ya te digo, al ellos empezar a saber que hay alguien que mira las dosis, realmente se ocupan mucho más en reducir dosis y tanto a veces como en el tema del contraste y con el tema de las dosis, ellos se miran y dicen, ok, hay algunos estudios que dicen, bueno, paramos acá porque realmente no vamos a avanzar más, tenemos mucha cantidad de contraste por los riñones, tenemos mucha cantidad de dosis. Eso quiere decir que estuvieron viendo durante todo el estudio la dosis, cosa que antes no pasaba, ¿sí? Antes ellos trabajaban y muchos que me decían esto, yo salvo vidas, ya está, ¿qué más quieren? No, hasta que empezás a
charlar, también uno, como radioproteccionista, tiene que aprender a comunicarse con los médicos, más allá que también con los colegas y el paciente, pero los médicos, todo este tema de lo que es las lesiones por radiación, para ellos son dos cosas. El tema del ego, de trabajar, se sienten que trabajaron mal, que todo lo juzgan porque trabajó mal, que no es así. Y segundo, también el miedo por los juicios que pueden llegar a emprender de esto, que si se comunica de mala manera. Entonces, cuando vos le fortificás todas esas experiencias, le traes todo lo que, las publicaciones, obviamente te tenés que hablar con publicaciones en mano, y demostrarle que realmente ese es el camino de la mejora continua, te ayudan y generan que este protocolo siga adelante. Entonces, al principio, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron bastante dudas, ¿sí?, con el tema de qué me va a pasar a mí si el resto del hospital sabe que me pasé de dosis. ¿Qué es lo que la respuesta que le dimos? Lo va a felicitar porque nadie ve la dosis y usted la está siguiendo y le está dando resultados de seguimiento al paciente. ¿Sí? Entonces está siendo mejor profesional, está cuidando mejor a su paciente. Una vez que ellos están tranquilos con eso, realmente fluye el protocolo de una manera increíble. Pero ese paso hay que darlo y hay que saber comunicarse. Es lo más importante. Gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo, la verdad. Sin embargo, vamos a dar paso a la última pregunta, rogando que sea contestada lo más pronto posible para seguir con la siguiente conferencia. Y es de Andrea Julio, que pregunta, ¿cómo se recomienda realizar un control de calidad adecuado a los EPP plomados? Bien, buena pregunta. Lo más básico, por el tema del tiempo, bueno, entrar a la página de IAEA, y hay un montón de protocolos y demás que están en español incluso, que vas a poder encontrarlo algo más específico. Te resumo uno cortito. Sacá la parte de el colchón de la mesa, ponelos abajo del fluoroscopio, siempre a la misma altura de mesa y detector, siempre el mismo kilovolt, siempre el miliamper. Anotá qué pieza es, porque si no vas a medir siempre la misma. Anotate en una ficha qué pieza es, la fecha que lo hiciste y qué encontraste. Si encontraste alguna marquita arriba, abajo, si encontraste alguna marquita en algún lugar donde no es protección de órganos sensibles, le pones una marquita y lo podés seguir usando, dependiendo de cómo sea la marca. Y si eso lo repetís una vez al año, vas a tener vos un control espectacular sin necesidad de gastar dinero ni sumar más cantidad de cosas. Quizás un poquito de tiempo te va a llegar a tomar, porque moverlos a todo y pesquisarlo todo en fluoroscopía lleva su tiempito, pero te va a generar a vos la tranquilidad de tener tus chalecos en orden. Protocolo específico, tenés miles de ideas. Lo que tenés que tener en básico es siempre usar el mismo. O sea, misma altura, mismo kilovolt, mismo equipo. Entonces, con eso vos te refieres que el próximo chequeo sea exactamente igual y vos podás hacer tu chequeo y te quedas tranquilo de que tus chalecos sirven. O pedir el cambio, pero con justificación y imágenes. Bueno, agradecemos a la licenciada Patricia Ezcurra por su intervención, toda la información brindada.